Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los Blue Chips más IBEX 35. Soy Diego Gutiérrez Pérez y como ya viene siendo habitual en el último vídeo sobre Blue Chips, vamos a recitar una de esas frases célebres que tanto me gusta. En este caso viene del maestro Benjamin Graham, que dice lo siguiente: el mercado es un péndulo que oscila constantemente entre un optimismo insostenible y un pesimismo injustificado. El inversor inteligente es un realista que vende a los optimistas y compra a los pesimistas. El señor mercado es un esquizofrénico en el corto plazo, pero recupera la cordura en el largo plazo. Sabias palabras de un auténtico maestro, como he dicho anteriormente. Vamos a ver lo que ha ocurrido esta semana viendo el IBEX 35, como suele ser habitual en estos vídeos, siempre empezando por el índice. Y esta semana, bueno, pues hemos tenido de todo. Hemos tenido de todo. Aquí podemos observar, voy a quitar la dichosa crucecita, podemos ver que ha cerrado 9.378 en una semana esquizofrénica, con caídas desde la apertura de la sesión del lunes, bueno, con el pánico metido en el cuerpo nuevamente desde Estados Unidos, como suele ser lo habitual, y la verdad que no ha espabilado mucho. Finalmente sí que lograba en la sesión del jueves pues remontar e intentar, bueno, recuperarse, aunque hoy nuevamente viernes pues la situación pintaba mal, porque nuevamente se nos venía abajo después de una buena sesión que había tenido el jueves, y el viernes pues bueno, la cuestión es que hay diferentes problemas que están azotando al IBEX 35, que sigue siendo ese índice chicharro que, como ya sabéis, no me gusta nada. Nada. Pero ¿qué queréis? Es lo que hay, ¿no? Sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? Así que esta semana, pues el IBEX 35 se dejaba un 0,89%. Es curioso, porque realmente es cierto que el IBEX la está pasando bastante mal, ¿no? Y mientras el IBEX hundía, junto con el DAX, bueno, resultaba que teníamos a los índices norteamericanos pues volando, curiosamente, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos detenidamente en el vídeo sobre los principales índices bursátiles. Así que bueno, como decía, se dejaba un 0,89% esta semana. No obstante, a lo largo de este año mantiene todavía el color verde con un 0,28% anual. Esto, bueno, algo es algo. Desde luego sigue siendo uno de los índices más débiles que hay, pero bueno, de los que solemos repasar desde luego aquí, por mi parte, marcando un mínimo en los 9.237 y un máximo en los 9.498 puntos. Como vemos, sí que es importante, y es lo que vengo diciendo, ahora mismo hay que controlar los 9.220 puntos, porque como los pierda, como ya vengo diciendo, nos vamos a la siguiente zona importante, que son los 8.525, 8.715 puntos. Eso sería la siguiente zona, que durante el 2016 fue nuestro centro de campo de fútbol del movimiento lateral en el que estaba inmerso el IBEX 35. Así que de momento vemos que no es capaz de subir. Menos mal que fuimos prudentes. Yo recomendé que mientras no tuviéramos un cierre semanal por encima de 9.650 que utilizaríamos como filtro, no abriríamos posiciones largas. Nada, siempre importante los filtros, porque es que nos pueden llevar a cometer errores, sobre todo cuando estamos con patrones chartistas. Siempre lo digo, no hay que anticiparse porque creamos que estamos ante, bueno, cualquier tipo de patrón. Esto, un movimiento lateral no es más que un patrón chartista, que es un rectángulo, y muchos podríamos pensar, bueno, pues como ya empieza a romper o empieza aquí a subir, pues ya nos ponemos largos. No, siempre hay que esperar, ¿no? Esta misma mañana, hoy 10 de febrero, viernes, pues había, por ejemplo, un patrón en un cruce Forex, pero advertía, sin confirmación no entramos. Vale, bien. Fue muy buena la recomendación por mi parte, tengo que decirlo, de esas veces que uno, bueno, a lo mejor está inspirado, o, no, o quizás tenga suerte, ¿no? Y evidentemente no se confirmaba. Este patrón era creo que era un doble techo. Un doble techo. Pero que luego, ¿qué ocurría? Claro, transformación. Ese doble techo, en teórico, sin confirmación, finalmente resultaba ser un triángulo descendente. Dicho triángulo descendente rompía al alza, tal como comentaba vía Twitter, con lo cual nos daba un precio objetivo. Y evidentemente, ¿qué ha hecho? Bueno, pues el triángulo descendente es uno de los patrones más fiables que hay cuando la ruptura se produce al alza. Y obviamente ha ido directo a nuestro objetivo. Pero había que esperar tener una confirmación. Es que sin confirmación no podemos adelantarnos. A lo mejor no sale bien la jugada, no sale bien, pero ¿qué es lo que nos dice la teoría? Hay que esperar. Y sin confirmación no se entra. Aquí por eso tenemos filtros, porque los filtros son los que nos van a ayudar a, bueno,
aminorar las probabilidades de que nos hayamos equivocado en nuestra entrada. Si no lo aplicamos, pues directamente podemos estar en manos del destino. Y eso desde luego a mí no me gusta, ¿no? Obviamente, yo nunca tengo una seguridad de que cuando hay una ruptura el precio se vaya ahí hacia el objetivo teórico que nos marca el análisis técnico. No tengo ni idea. Yo espero que llegue a ese objetivo teórico, pero a veces, como digo, puede que el precio no llegue o puede que el precio no incluso llegue al objetivo, sino que incluso lo supere. Aunque yo siempre me doy por satisfecho con que alcance el objetivo teórico. Tampoco voy a pedirle mucho más, ¿no? Con que alcance el objetivo me doy por satisfecho. Lo importante, como siempre digo, es tener razón. Si tenemos razón, el beneficio vendrá por sí solo. Si no tenemos razón, pues evidentemente pues lo vamos a pasar bastante mal. Así que en principio, como estamos viendo, tampoco es que haya cambiado mucho. Fijaros la de semana, ¿no? Este es un gráfico semanal para aquellos que incorporáis por primera vez, ¿no? Todos los gráficos que vamos a ver de los blue chips más el IBEX 35 están todos en gráficos semanales. Así que como estamos viendo, prácticamente el movimiento es un movimiento lateral, un pequeño movimiento lateral aquí de consolidación, que podríamos hablar que el nivel de resistencia está en esos 9.500 puntos y un nivel que podríamos hablar de soporte que estaría en esos 9.225 puntos. Así que tenemos un pequeñito movimiento lateral, nada más. Deshojando la margarita vemos que todavía estamos en zona clarísimamente de sobrecompra. Sí que tenemos una señal de cruce de cortos, pero está por encima del nivel 80, con lo cual para mí no tiene mucha importancia los cruces que se producen en zona de sobrecompra o en zona de sobreventa, es decir, por debajo de 20. Yo no lo suelo seguir. Quizás las señales más importantes pues vienen cuando se cruce nivel 20, nivel 50 y el nivel 80. Esos sí son niveles pues algo más fiables. No obstante, tampoco soy de los que se la juega con los osciladores. Para mí son simple, bueno, digamos que lo utilizo para tener un plus que añado a mis posibles aperturas, ¿no? Pero nada más, quizás busco más la divergencia más que otra cosa, y tampoco es que creo que la divergencia son para mí el santo grial como si lo son para muchos. Es cierto que a lo mejor en gráficos diarios, semanales, podría dar algún buen resultado, no lo niego, porque yo ya os lo digo, yo utilizo los osciladores para buscar divergencia, pero en intradía y sobre todo cuando utilizamos gráficos por debajo de una hora, bueno, podemos ver cantidad de divergencia que son falsas señales, ¿no? No nos podemos dejar llevar, ¿no? Por eso intento no seguir nunca la divergencia y en todo caso lo que espero es que quizás viendo algún tipo de señal en el gráfico, bueno, pues esa divergencia pues vaya a favor de lo que yo creo, pero no me dejo llevar por la divergencia como se haría en un gráfico diario o semanal, pero si el precio no me da tan señal, desde luego no entro. Yo por osciladores nunca entraría. Haya divergencia, no haya divergencia o haya una señal basándose en dichos osciladores, no entro. Bueno, así que seguimos más de lo mismo. No ha cambiado nada. Aguante, como digo. Hay que vigilar, seguir vigilando 9.220 porque ya sabemos cuál es el siguiente para nuestro centro de campo de fútbol de todo el año 2016, que también actuó como zona de soporte, como zona de resistencia y nuevamente podemos ver aquí zona de soporte. Fue una zona muy importante, ¿no? Así que vámonos al repaso del Banco Santander. Bueno, la banca... ¿cómo está la banca? Qué mal ha sentado, ¿no? Aquí se la ha pegado, pero bien pegada. Pero bueno, tampoco nos pilla muy sorprendidos, ¿no? Para todos los que me seguís ya sabéis que obviamente puede ser siempre casualidad, ¿no? Pero siempre os hablo de la importancia que tiene la línea de tendencia. Y es que seguíamos sobre una línea de tendencia bajista, veíamos una pequeña ruptura. La semana pasada nos dejaba un pequeño hombre colgado. Voy a aumentarlo ahora para que lo veáis mejor. ¿Veis? Ese hombre colgado, pequeñito. Y a continuación, ya esta semana una buena caída, cerrado en 5,04 y se ha dejado nada menos que un 5,51%. Bueno, le han dado un varapalo tremendo, ¿no? Comenzando con caída desde el lunes, ¿no? Es que toda la renta variable europea se vino abajo el lunes, se vino totalmente abajo. Mucha gente ya pensaba, ¡buah! Esto ya es el fin del mundo. Yo, como siempre, mi última esperanza siempre son los índices norteamericanos. Si el índice norteamericano no cae, a mí Europa si cae. Ya sabéis que no soy muy amigo de entrar en Europa. Uno de mis índices favoritos siempre ha sido el DAX 30,
donde sí me gusta pescar, lo mismo que de alguna vez que otra en el FTSE, pero bueno, me daba igual un poco el IBEX 35 si caía porque no tengo absolutamente nada, pero obviamente pues como español me gustaría ver al IBEX 35 arriba, ¿no? Con lo grande, pero como digo, ha estado más o menos en la línea sobre todo europea. Luego eso sí, luego Europa pues ha dado la vuelta y España pues evidentemente, como hemos visto, el IBEX 35 cerra con esa pérdida de un 0,89%, es decir, un 0,90%. Así que si dejamos ese 5,51, mínimo 4,93, máximo 5,36 y bueno, situación pues peligrosa, pero tampoco vamos a pensar que muy dramática. Ha aguantado perfectamente los 5 euros, bueno, perfectamente, ha salvado casi por los pelos el nivel de los 5 euros, que sí que habría puesto la situación más delicada, y una visita pues a la antigua zona de resistencia del movimiento lateral en el que estaba inmerso durante 2016 el Banco Santander, pues sería muy probable, ¿no? Esos 4.35, 4.45 sería una zona que, como ya venía comentando en anteriores vídeos, la posibilidad de estrellarse en la línea de tendencia bajista que tenemos es muy importante. Bueno, podría ser una posibilidad, no obstante, de momento no ha surgido en ese throwback, ¿no? Ese throwback que se produce cuando hay una ruptura de una resistencia y vuelve a tantear la antigua zona de resistencia que ahora actúa como soporte y a continuación subir. Bueno, eso era una idea que pululaba mucho por mi cabeza. De momento eso no ha existido, ¿no? Aunque siempre digo, hay posibilidad entre un 50 y un 55% de que podamos ver un throwback. A lo mejor ese throwback muchas veces puede pasar desapercibido en un gráfico semanal. También tengo que decirlo, en un gráfico diario es mucho más factible ver esos throwbacks, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero bueno, no obstante, bueno, como digo, salva esos 5 euros. Dentro de la tragedia podría ser peor todavía si hubiera perdido los 5 euros. Por debajo de 4,90 yo no tendría dudas de que se no iría a la zona de soporte, pero como digo, ahora mismo tenéis que estar muy pendientes de esos 5 euros, que no se pierdan los 5 porque la situación estaría complicadilla. Evidentemente, bueno, pues tenemos pánico, como decíamos el lunes en la apertura, Estados Unidos con ese Donald Trump que nos va a dar un 2017 muy pero que muy emocionante. El martes, bueno, el martes era increíble. Para aquellos que me seguís vía Twitter ya sabéis que el martes, bueno, estallaba una guerra de divisas. Ya no hay duda, ya no hay engaño. Todo el mundo ya ha sacado su carta y el dólar americano aplastaba a todas las divisas con las que se enfrentaban. Saltaban los niveles de soporte y resistencia, vamos, lo hacía pedazos. Yo estaba completamente alucinando y bueno, me preguntaba muchas veces, joder, y más de uno que estaría pensando, yo en niveles de resistencia me pongo corto, ¿no? Que es lo que me enseña normalmente el análisis técnico, ¿no? Bueno, yo ya sabéis que una cosa es lo que diga la teoría y otra cosa es lo que dice la praxis, la práctica. Y en la práctica sabemos que las resistencias pueden ser rotas perfectamente, lo mismo que un soporte, ¿no? Eso de que, bueno, puede aguantar 1, 2, 3, 4 tanteos, 5, pero llegará un momento en el que ese soporte o resistencia acabará finalmente rompiéndose. Y bueno, precisamente, pues bueno, con esa guerra ya desatada teníamos más emoción. Si no queríamos más, teníamos al Reino Unido, que ya confirmaba oficialmente que sale de la Unión Europea, bueno, oficiosamente para ellos, para sus políticos, darse una palmadita en la espalda y decir sí a Bruselas, nos vamos, lo tenemos claro, aquí no hay marcha atrás, vale, fenomenal, bueno, ya lo teníamos claro, pero bueno, ya sabéis, esto lleva un proceso y nos tienen que dar emociones fuertes, pues a lo largo de todo este 2017, no lo tengáis, eso no lo olvidéis en ningún momento, que vamos a tener Brexit para rato y vaivenes arriba y abajo, ¿no? Y con Donald Trump, pues evidentemente un año súper emocionante, desde luego. Esto de infarto, sobre todo para los que estéis en renta variable, sobre todo de los países periféricos de Europa, es decir, entre ellos España, podríamos hablar de Italia, podríamos hablar de Grecia, países ya más sabéis, ¿no? Esa zona sur del Mediterráneo, que desde luego pues va a ser más que ajetreada, ¿no? Obviamente, en el norte de Europa pues irá pues tirandillo, ¿no? Pero sobre todo lo que me llama mucho la atención es la fortaleza que hay todavía de los índices norteamericanos que me dejan fuera de lugar. Realmente no sé lo que está pasando, realmente no lo sé.
No lo sé, porque no es paro de escuchar noticias de que digamos que los grandes magnates norteamericanos están contra Donald Trump y sin embargo veo cómo sus empresas no paran de subir. Es muy llamativo, ¿no? Y de eso ya lo he comentado en más de una ocasión en mi vídeo, sobre todo de índices bursátiles, ¿no? Por mucho que lo vemos criticando, Donald Trump muy malo, pero sin embargo, joder, no para de subir su empresa, eso es increíble, ¿no? Qué subida. Así que en principio, bueno, salvado 5, bien, vale. Ahí, buena caída, pero fijaros que realmente ha tenido también una buena subida, ¿no? Con lo cual algún recargo tenía que haber, y qué mejor que en una zona importante como en la línea de tendencia bajista que tiene. Vamos a ver el BBVA. Bueno, el BBVA recibía también malísimas noticias con recomendaciones de venta. Bueno, ya sabéis que a mí personalmente BBVA no es el valor que me guste comparando con el Santander, siempre he dicho, ¿no? Comparando el Santander, bueno, o si tengo que elegir entre Banco Popular y BBVA, pues me quedo con el BBVA, todo se ha dicho, para que nos vamos a engañar, pero a mí el BBVA pues nunca me ha gustado, ¿no? Y siempre he dicho, muy recomendado por los analistas, y parece ser que cada vez que los analistas dicen hay que comprar BBVA porque va a tener un año mejor que el Santander, luego finalmente el Santander siempre acaba saltando por encima directamente. No es que lo pase, es que salta por encima el BBVA. Pero bueno, cada uno, pues yo que sé por qué habrá esas recomendaciones. Yo no lo entiendo, pero bueno, cada uno sabrá. Aquí ya tenemos una situación grave, cerraba en 5,97. Bueno, se dejaba un 3,38%, no lo ha pasado tan mal como obviamente el Banco Santander, pero bueno, es que el Banco Santander está todavía, por ejemplo, está a cierre de hoy, 10 de febrero, todavía tiene el Banco Santander una subida anual de un 1,65%. ¿Sabéis qué rentabilidad tiene BBVA en este 2017? Bueno, pues este 2017 tiene una rentabilidad de un menos 6,88%. Menos 6,88%. Bueno, verdaderamente un desastre. Así que tenemos ya, pues bueno, perdiendo clarísimamente la cota de los 6 euros, tendríamos un cierre por debajo del mínimo anterior, con lo cual la situación ya es claramente bajista en el corto plazo para el BBVA. Bueno, aquí en este momento lo único que nos quedaría ver es si es capaz de aguantar a lo mejor el mínimo que tenemos aquí en esos 5,60. Si no es capaz de aguantar esos 5,60, pues irá a una antigua zona ya conocida por nosotros, que es el rango de los 5,10, 5,25, antigua zona de soporte durante el primer semestre de 2016, y luego posteriormente tuvimos el segundo semestre una parte que actuó como resistencia y luego como zona de soporte, ¿no? Así que parece ser que, bueno, todo parece, bueno, como más o menos dirigirse hacia esta zona, antigua zona de soporte, que todavía lo sigue siendo, ¿no? Pero como digo, ha habido juegos tanto de como soporte como resistencia, y seguramente yo quizás si no aguanta los 5,60, pues evidentemente. Ahora mismo, sí, evidentemente ahora mismo no es para estar largo, es más para estar corto que posicionarse largo. Ha fallado evidentemente pues una zona muy importante que no era capaz de superar los 6,48, 6,63, que es una zona que, como podemos observar, ya nos viene indicando que era una zona importante de resistencia. Para nada sencillo realmente, pero bueno, realmente, como digo, no tiene la fortaleza que sí tiene el Banco Santander. No obstante, aquí también podemos ver, es que ¿dónde estaba el 2015? Muy cerquita ahí de esos 9 euros, y fijaros dónde está ahora mismo, por debajo de los 6 euros, ¿no? Siempre hay que tenerlo en cuenta. No obstante, hay que tener claro que en el medio plazo la estructura sigue siendo alcista, y eso, si se perdiera los 5,60, pues evidentemente sería un buen zarpazo. No obstante, aquí ya tenemos un giro bajista formado por máximos descendentes y mínimos descendentes, con lo cual pues evidentemente estamos ya en el corto plazo, estamos bajista. Y bueno, como digo, si no aguanta los 5,60, si sigue cayendo, si no aguanta 5,60, pues lo normal sería ya visitar esa zona importante 5,10, 5,25 de soporte. Vámonos a Repsol. Bueno, pues Repsol, a pesar de todo, sigue ahí aguantando, después de que hemos visto cómo los bancos han recibido un duro revés muy importante, como hemos podido ver. Bueno, evidentemente también el sector, las recomendaciones de venta en el sector bancario español pues han sido
varias a lo largo de esta semana, con lo cual pues evidentemente ahora mismo la banca está muy tocada, con muchísimo miedo, sobre todo por un banco, Banco Popular. Banco Popular está que eso es una bomba de relojería, pero que nadie se eche la mano a la cabeza, porque esto todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía, menos algunos que creen que, bueno, es una buena oportunidad para ponerse, pues, largos, ¿no? Aprovechando los buenos precios. Sobre todo aquellos pequeñines que, bueno, pequeñines me refiero a carteras pequeñitas, es decir, que tienen poquito capital, que creen que, bueno, pues con un poquito capital, pues arriesga en chicharro y creen que puede salirle bien la jugada. Pero es que cuando un valor es bajista, es bajista. Y que un valor caiga un 20% no significa que porque ha caído un 20% ya hay que ponerse largo. No, no en absoluto. Si ha caído un 20, puede caer otro 5% más, un 10, un 15, otro 20%. Hay que tenerlo muy presente eso. ¿Que nos puede salir alguna vez bien la jugada? Pues sí, alguna vez. A mí me ha sucedido alguna vez. Pero yo hablo sobre mi experiencia. Y en mi experiencia sé que alguna vez te puede tocar la campana y que te rías y te creas que eres el mejor especulador del mundo. Pero tranquilo, que el mercado no olvida y el mercado te volverá a coger. Y cuando te coja, le vas a tener que devolver todo lo que te has llevado más los intereses. Por tanto, muchas veces digo, hay que aplicar análisis técnico. Si es que estamos basando en análisis técnico, que yo muchas veces tengo dudas porque la gente abre posiciones largo o cortas y realmente luego cuando te preguntan uno se queda con la cara como un poco diciendo, bueno, si te vas en análisis técnico, ¿por qué ha abierto posición larga o corta? Sí se basa en análisis técnico, ¿no? Que es una de mis grandes dudas muchas veces, ¿no? Aquí tenemos pues Repsol. Bueno, pues como decía, Repsol cerraba en 13,68 y se dejaba un 1,72%. Pero vemos esa recuperación, vemos la mecha, ¿verdad? Estáis viendo la mecha ya la semana pasada, ahí intentando no perder mucho los 14 euros. Esta semana, bueno, pues el gran tirón, la verdad que está azotando muy fuerte el IBEX 35, pero vemos, aquí vemos la mecha inferior, cómo siguen empujando para que no se nos venga abajo, obviamente, Repsol. Bueno, yo aún tengo confianza en Repsol, ¿no? Todavía este año 2017 pues tiene una rentabilidad de un 1,94%. Pero también, como ya comentaba con el Banco Santander, las posibilidades de un throwback están ahí, ¿no? Es más fácil, como decía anteriormente, verlo en un gráfico diario que en un gráfico semanal. Pero un gráfico semanal siempre a lo mejor esos throwbacks van a llegar mucho más tardíamente que en un gráfico diario. Un gráfico diario podemos verlo hoy y a lo mejor un gráfico semanal no vamos a ver ese throwback pues a lo mejor en 3 o 4 meses. Podría ocurrir perfectamente, ¿sabéis? Así que en principio vamos a ver, sigue ahí aguantando. Yo no le veo todavía tan mal como para pensar, no tenemos tampoco señal que nos haga pensar en que desde luego entremos en corrección. Seguimos clarísimamente con la tendencia alcista. Bueno, sí que estamos viendo, como ya comentaba en anteriores vídeos, problemas en los 14 euros. Problemas. Ahí es donde está realmente el gran hándicap que tiene por delante pues el Repsol. Es superar los 14 euros. Superando los 14 euros, no iríamos a nuestro objetivo teórico en esos 15,72. Pero si no es capaz, pues las posibilidades de ir a la antigua zona de resistencia, pues son más que posibles, ¿no? Que se puedan suceder, ¿no? A lo largo, pues de si vemos las próximas semanas caídas, pues sobre todo la semana que viene, si seguimos viendo caídas, sobre todo si pierde el mínimo, si pierde pues ese nivel de los 13,30, pues posiblemente una vuelta a los 12 euros, pues yo no la descartaría para nada. Si perdía los 13,30, no lo descartaría. Así que, pero de momento está ahí, apretando. Vemos la mecha inferior que nos está indicando que hay presión por mantenerla. Algo que nos vemos, por ejemplo, en Banco Santander o BBVA. No obstante, digo que el Banco Santander está mucho más fuerte que el BBVA. Simplemente, bueno, las noticias están afectando muchísimo y que toquen pues ese stock bancario pues evidentemente va a lastrar el resto de valores, ¿no? Bueno, aquí tenemos Iberdrola. Bueno, Iberdrola esta semana la ha hecho muy bien, ha subido un 2,37%, cerrando pues en los 6 euros, con un mínimo en los 5,79 y un máximo en los 6,08. Pero nuevamente, ¿qué ha ocurrido? Bueno, vimos una gran caída. Aquí tenemos lo que sería la apertura en esos 5,90 que abrió con hueco alcista, se vino un poco hacia abajo, evidentemente para intentar los bajistas anular el hueco de apertura alcista, no lo consiguieron, se dio la vuelta, pero nuevamente tenemos aquí un nuevo fallo. Y es que nuevamente esa zona,
comprendida entre los 6,06, bueno, 6,05, 6,10 euros, bueno, es una zona de resistencia. Y lo estamos viendo como ya semanas anteriores, bueno, pues lo había sido, ya también el 2016, ya lo vimos en este movimiento lateral. Es una zona complicada, aquí podemos verlo en el 2015, veis, actuando como resistencia, resistencia, luego posteriormente como soporte, resistencia nuevamente. Estamos en una zona muy importante, ¿no? Y bueno, obviamente pues aquí estamos viendo que tiene todavía dificultades, ¿no? Muy bien, porque sí que ha conseguido, pues evidentemente estaba en ese nivel de 50% que ya comentaba, como lo había tanteado, esos 5,77, 50% de todo este movimiento alcista, corrige hasta el 50% y se va arriba. Hombre, una cosa que sí me gustaría y sería muy interesante y sería una señal de compra, sería ver un cierre semanal por encima de los 6,14 euros. Porque si cerrara por encima de los 6,14 euros, sí se va hacia arriba, ¿no? Por eso si se hace un movimiento lateral, lo descartamos. Pero si se va hacia arriba y cierra por encima de 6,14, tendríamos un segundo impulso alcista. Y entonces sí que nos podríamos ir arriba por un objetivo teórico basado en el impulso de Fibonacci, ¿eh? No basado por mis cábalas, ¿no? Pero mientras tanto, mientras no veamos una subida por encima de 6,14 con cierre semanal, pues desde luego no voy a dibujar desde luego el objetivo. Luego si lo consigue, pues ya lo tenemos. No por no trazar muchas líneas, que luego al fin de cuentas las dejamos ahí, y a mí pues me incomoda mucho. Me gusta ver un gráfico muy limpio, y quizás incluso gráfico como este tiene más líneas de lo normal. Creo que la ajustan, ¿no? Tenemos aquí 5, pero yo me quedaría con 4 solamente. Pero más o menos para que tengáis una idea de cómo va la evolución. Y sabéis cuáles son niveles de soporte y niveles de resistencia importantes. Así que bueno, estoy un poco con la garganta mal y me cuesta un poco hablar. Y bueno, pues de momento, pues como decía, fallo nuevamente en esa zona de resistencia, pero vamos a ver, se ha quedado ahí en los 6 euros, que eso sí que es importante que lo vuelva a recuperar, una señal de fortaleza. No obstante, me hubiera gustado ver un cierre más cercano a esa zona de resistencia, esos 6,05, porque bueno, pues tendría mayor importancia. No obstante, bueno, no nos vamos a quejar, seguimos con la señal de compra observando el MACD, y como digo, a mí lo que me interesa ahora mismo es, o bien que cerremos por encima ese 14 al alza, señal de compra, o bien perdamos el mínimo la semana pasada por debajo de esos 5,77, con lo cual tendríamos ya señal de giro en gráfico semanal, y entonces pues evidentemente veríamos caída. Y obviamente una visita obligatoria en ese caso, que perdiéramos el mínimo en cierre semanal, pues sería una visita a los 5,40, ¿no? Teóricamente, siempre teóricamente. Así que vamos a Telefónica. No obstante, tengo que decir que Iberdrola está negativo este año. Se deja un 3,82%. Detrás del BBVA son los dos únicos valores que están en color rojo en este año 2017. Este año 2017, pues desde luego pues lo están pasando muy mal. Como decía, BBVA se deja este 2017 un 6,88 y Iberdrola un 3,82%, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos Telefónica. Bueno, pues Telefónica es la que mejor está actuando este 2017. Tiene una subida anual de un 2,38%. Bueno, no está mal, la verdad. Y bueno, esta semana pues se dejaba solamente un 0,06%. Es decir, cierre plano, cerrando en esos 9,03, es decir, mantiene la cuota de los 9 euros. Fijaros las mechas inferiores que ya vengo comentando en las semanas anteriores, como esto es una presión de interés de que no caiga, y sobre todo, como ya venía comentando, no hay ningún interés, o alguien no tiene, o algunos no tienen interés de que caiga por debajo de los 9 euros. Bueno, no sé, aquí los que mandan son los que mandan, y nosotros, los pequeñines, pues tenemos que seguir a los grandes, como yo digo, que nos dejen un poco la sobra y ya vamos aprovechando, ¿no? Ya dependiendo del gusto de cada uno, el plato que le guste, si le gusta Telefónica, le gusta Santander, BBVA, cada uno ya escoge, ¿no? Entonces, pues en principio tenemos que se ha movido en un mínimo del 8,30, máximo 8,93, pero nuevamente, si ya habíamos Iberdrola fallando en nivel de resistencia, tenemos aquí fallando en nivel de resistencia en esos 9,20, que bueno, desde luego ya viene siendo el azote habitual de la semana anterior, ¿no? Bueno, nuestro compañero, ¿no? Con lo cual tampoco está cambiando mucha situación. Estamos viendo sí largas mechas. Aquí lo que tenemos de esta semana es una vela de onda alta, está formado por un pequeño cuerpo
y largas mechas, una larga mecha superior y una larga mecha inferior. Es una vela de indecisión, ni más ni menos. Es un no saber, ni nos vamos arriba ni nos vamos abajo. Es una tabla, aquí, directamente. Vamos a ver lo que ocurre, lo dejamos en empate y a ver lo que ocurre la semana que viene. Obviamente, yo cada vez pienso que si perdemos ya el nivel 880, sí que la cosa empezaría a pintar mal y no se podría descartar viaje a los 830. Pero como digo, si perdiéramos los 880, mientras no perdamos los 880, bueno, pues todavía no hay ningún peligro. Y no obstante, que caiga hacia el soporte de los 830 no significa nada del otro mundo. Sería una corrección pues aproximadamente el 61.8% de todo este movimiento, fuerte movimiento alcista, y podría darse perfectamente llegar al nivel soporte 830, como decía, y irse hacia arriba. Puede suceder, ¿no? Hay valores que necesitan correcciones más fuertes y otros menos fuertes, ¿no? Va a depender mucho de qué valor y sobre todo los intereses de los grandes tiburones que estén intentando invertir o especular con Telefónica. Así que un momento, bien, sigue aguantando ahí, que es importante, y como digo, aguanta los 9 euros. Vámonos a Inditex. Como decía, también de este año 2017, pues es el mejor por rentabilidad, superando a Repsol. ¿Quién le iba a decir? Repsol lleva una subida anual de un 1,94%. Rolls Royce, bueno, ese Ferrari Lamborghini que tenemos en 2016, bueno, pues este año está viendo, bueno, todavía estamos en esos inicios de año, pues se está viendo rebasado por Telefónica. Bueno, es el único que le hace sombra ahora mismo a Repsol, ¿no? Aquí tenemos, pues, como decía, Inditex. Bueno, pues Inditex, bueno, pues la verdad que no tiene tanto los problemas que sí puede tener la banca. A mí me parece que es un valor refugio muy interesante. Eso no significa que yo entrara. Sí que para aquellos que, bueno, ya que deciden comprar sin importarle mucho, que a lo mejor te dicen, bueno, yo es que voy pensando en el largo plazo, aunque muchos sé que cuando me dicen largo plazo, yo digo, está pillado, este está pillado, y claro, cuando está pillado, por eso dice que va a largo plazo, ¿no? Pero yendo así a empresas que realmente, pues mantienen realmente, digamos que se pueden mantener bien, todo el mundo necesita vestirse, todo el mundo. Inditex lo bueno que tiene es que está en todas partes del globo terráqueo. En todas partes tienen tiendas. Yo creo que en el Polo Norte y el Polo Sur, digamos que ahí no. Ahí no, pero en el resto de continentes podéis encontrar una tienda de Inditex. Por tanto, bueno, si en un continente puede tener problemas, es decir, por ejemplo, imagina Europa tiene problemas, le podría ir muy bien a Asia, o le puede ir muy bien en América Latina, o le podría ir bien cualquier otro punto del globo terráqueo, ¿no? Por eso quizás es como las farmacéuticas. Las farmacéuticas siempre han sido empresas que han servido de valor refugio. Cuando la renta variable ha tenido problemas, pues digamos que mucha gente, muchos inversores, sobre todo los grandes, se refugian ahí, ¿no? Es como el patrón oro. Cuando cae la renta variable, el patrón oro, pues vemos luego cómo empieza a subir, ¿no? Eso suele ser algo habitual. Siempre son valores que, como digo, de refugio, que se suele utilizar cuando hay problemas, ¿no? Pues bueno, cerraba con 31.14, marcando un mínimo en los 30.50, máximo 31.39 y subía un 1,35%. Obviamente ha sido el segundo valor de nuestro blue chip que más ha subido, detrás de Iberdrola. Lo está haciendo bien después de que teníamos aquí ese pequeño martillo, aunque realmente es un paraguas alcista, aunque bueno, prácticamente nadie habla de paraguas alcistas, ¿no? Bueno, el paraguas alcista simplemente significa que por encima del cuerpo tiene una pequeña mechita. Entonces realmente no es un martillo. Pero bueno, todo el mundo lo trata como tal y yo no voy a ser el que diga, no, esto no es un martillo. Bueno, es un martillo. Pero para que vosotros lo sepáis, realmente no es un martillo. En muchas de estas pautas, realmente un martillo no tiene que tener mecha superior. No tiene que tener. Si tiene mecha superior, estamos hablando de un paraguas alcista, pero a fin de cuentas funciona exactamente igual. Tampoco por eso hay que ser un piquimiqui muy académico ni nada, ¿no? Y aquí ya sabéis que estamos en un plan de, bueno, entre conocidos, entre compañeros, camaradas, lo que queréis, como queréis llamarlo, ¿no? Y verdaderamente aquí podemos hablar tranquilamente y sin tener que ser muy técnicos, eso se lo dejamos a otros, que luego no entramos en lo que dicen. Y aquí se podemos utilizar un lenguaje que todos nos podamos entender, ¿no? Pero siempre me gusta que los conocimientos que tenga, los poquitos o muchos que tenga, pues compartirlos con vosotros, que realmente sepáis, aprendáis cosillas nuevas con cada vídeo que vais viendo. Entonces, bueno, pues de momento despegue bien, no ha llegado a esa zona
esa zona que tenemos aquí importante, que tiene pues Inditex, que es esa zona de los 29,95, 30, 20, que es la zona de soporte que fue antiguamente zona muy importante de resistencia. Aquí lo podemos ver durante 2015, cómo actuaba como resistencia. Aquí podemos verlo actuando nuevamente como resistencia. Fijaros, este fue durante el primer semestre de 2016, actuó como zona de resistencia que no era capaz de batir al alza. Estamos con los 30 y los 30 y que no era capaz de superarlo. Finalmente sí, aquí tenemos un throwback. Mirad, aquí hay un throwback. Es ruptura al alza y vuelta. Mira la mecha. Aquí un throwback y actúa ya como soporte y aquí nuevamente como soporte. Así que en principio, bueno, vamos a ver, ha actuado bien. En principio más de uno. Basándose en velas japonesas, para aquellos que basen en velas japonesas, tendríamos una confirmación. Un martillo necesita confirmación o un paraguarcista y sería un cierre por encima del máximo de la vela martillo para abrir posiciones largas. Os lo digo para aquellos que utilicéis la vela japonesa o os guste, ¿no? Pues bueno, basando en ella tendríais una señal de compra. No obstante, como digo, 6 sesiones, yo mientras no pierda, es decir, mientras no cierre por debajo de 29,95 se mantiene la situación. Por debajo de 29,95 la cosa pintaría muy mal, porque evidentemente, ¿cuál sería el siguiente nivel de soporte importantísimo que tiene Inditex? Pues esos 26,70. Así que hay que estar muy pendientes de no perder esta zona. Aquellos que os pongáis largo, decidéis abrir largo, ya he abierto esta semana o la semana pasada, pues controlar mucho, que no se pierda el nivel de 29,95, porque si se pierde, ya os digo, hay mucha posibilidad de que pudiera irse, pues quizá al nivel de soporte más importante. Y es que si Inditex cae, pues seguramente el resto de blue chip habrán caído y habrá ya una confirmación de que realmente pues quizás el IBEX 35 entre una fase ya correctiva importante, ¿no? Pero no obstante, estamos ahora mismo elucubrando, son posibilidades que pueden ocurrir o no ocurrir. ¿Entendido? Nadie sabe lo que puede pasar, bueno, mañana, yo no sé lo que me va a pasar mañana sábado, no lo sé. Mañana 11 de febrero, yo no sé lo que me va a ocurrir, ¿no? Y muchísimo menos puedo saber lo que puede ocurrir en los mercados, ¿no? Precisamente ayer estaba escuchando una conferencia online y hablaban precisamente sobre esto, sobre los mercados. Nadie sabe absolutamente nada de lo que pueda ocurrir, ¿no? Nadie sabe lo que puede ocurrir esta próxima semana. Absolutamente nadie. A no ser que tengáis alguna información privilegiada. Entonces ya ahí me callo. Pero si no, mal asunto. Bueno, aquí podríamos terminar, ¿no? Ya con nuestro repaso, ¿no? Evidentemente, bueno, estamos viendo que también Inditex se mantiene en vez de este año 2017 con 1,18%. Pero no quiero despedirme de vosotros sin que veamos Banco Popular muy rápidamente, ¿no? Vamos a ver Banco Popular, pero este sí, gráfico diario. Mirad. El gráfico diario ya la semana pasada rompía con un hueco de ruptura bajista, el nivel de soporte del movimiento lateral en el que estaba inmerso. ¿Veis? Esta zona comprendía soporte entre los 0,90 y 0,91 y nivel de resistencia es 1,02. Bueno, pues esa zona de resistencia, ese movimiento lateral que tenemos aquí, con vaivenes, resistencia, soporte, resistencia, caída y, importantísimo, hueco de ruptura por debajo del soporte. Eso es una señal muy potente para posicionarse corta. Y aquí, ¿qué ocurriría? Para aquellos que hayáis decidido poneros corto en el Banco Popular o aquellos que estéis pensando a ver dónde podría llegar, ¿no? Las caídas. Bien. Simplemente por la ruptura del lateral tenemos un objetivo en los 0,78. Bueno, esto como siempre digo, no me lo saco de la manga. Es muy sencillo. Me vais a permitir, y lo bueno que tiene aquí, por ejemplo, Visual Chart, que es el programa este que utilizo, ¿no? Y lo habréis visto muchísimos analistas técnicos súper famosos, ¿no? Es el que solemos utilizar habitualmente aquellos que nos dedicamos de lleno al análisis técnico. Mirad, es facilísimo. Simplemente medimos desde el soporte a la resistencia y lo proyectamos a la baja. Y ahí tenemos nuestro objetivo teórico. Es decir, que sería esos 0,78. Ahora mismo veis, bueno, que justamente la sesión del martes se frenaba. Aquí veis este doji que tenemos aquí, este 0,824 que debería actuar como nivel de soporte. ¿Y dónde se ha frenado? El siguiente evidentemente estaría en los 0,76. Está el siguiente nivel de soporte que son los mínimos que tuvo en el 2016 y que obviamente, bueno, pues va a estar, fijaros, ese objetivo es 0,78 y aquí estaríamos 0,76, sería 0,77, sería el mínimo que tuvo el Banco Popular. La situación está muy delicada realmente y aquí las posiciones bajistas no se van a anular.
no superándose nuevamente los 0,90, no, porque si operamos con los huecos de ruptura, pues yo voy a decir dónde va a estar todo el mundo. Si yo me posiciono corto aquí, lo que yo voy a esperar es la anulación, una anulación del hueco. ¿Qué es una anulación del hueco? Me voy a permitir un momentillo. Yo cojo y tengo aquí, vamos a ver, una velita. Esto es una velita blanca que veis cierra aquí arriba y cierra por encima del cierre de esta vela. Esta vela, como vemos, entre cierre y aquí tenemos ese hueco. Ese hueco queda anulado porque hay un cierre por encima del máximo del cierre de esta vela que tenemos aquí. Es decir, si por ejemplo vemos que nuevamente el Banco Popular empieza a subir y cierra en gráfico diario por encima de 0,942, hay que cerrar posiciones cortas, porque aquí desde luego es donde vamos a estar situados si estamos operando con huecos de ruptura, y muchísima gente va a estar pendiente. Desde luego un cierre por encima de 0,942 cambiaría muchísimo el aspecto que podría tener el Banco Popular, pero evidentemente en el más estricto corto plazo, no corto plazo, en el más estricto corto plazo, es decir, una semanita, con lo cual podría cambiar la situación. Pero mientras no se cierre por encima de 0,942 en gráfico diario, pues la situación sigue pintando más, porque todo el mundo va a seguir teniendo colocado su stop loss vinculado a que no haya una anulación de dicho hueco bajista. Así que simplemente quería haceros ese apunte que tenéis ahí. Y bueno, la situación evidentemente ya sabéis del Banco Popular, hice incluso un vídeo exclusivamente para hablar de Banco Popular, y evidentemente ya sabéis cómo está la situación. El Banco Popular está totalmente rota. Esto ya es algo que ya os he comentado en más de una ocasión a lo largo de 2016. Lo he dicho por activo y pasivo, incluso en uno de los vídeos que hice para el sector financiero europeo ya hablaba del Banco Popular. Precisamente recuerdo una entrevista que me hicieron sobre el sector bancario europeo, ya también hablaba del Banco Popular, y ya argumentaba que evidentemente estar el Banco Popular largo pues era una auténtica locura. Pero bueno, hay gente para todo, ¿no? Y aquí, evidentemente, es un chicharro, y claro, es lógico. Yo, como cuando también pues comenzaba, pues utilizaba como todo el mundo. Utilizaba chicharros porque me parecía la manera más rápida de ganar dinero. Y no es porque en mi caso, por ejemplo, yo cuando empecé en renta variable no tuviera dinero. Tenía una buena cartera, sí. Tenía desde luego una cuenta muy buena, muy importante, pero ¿qué ocurría? Pues que los valores fuertes suben muy poco. Si querías dar un buen palo, necesitabas los chicharros, y los chicharros, si a lo mejor acertaba, pues rápidamente a lo mejor una entrada de unos pocos días te podía hacer ganar pues mucho dinero. Y evidentemente pues tuve buenos momentos con chicharros y malos momentos. Por eso yo no aconsejo los chicharros, ¿no? Porque evidentemente a la larga al final va a acabar pagándolo todo, ¿no? Pero es normal, cuando se está comenzando en esto, todo el mundo peca, porque claro, cuando dicen, joder, compré una acción a 0,85 es fabuloso, ¿no? Si te pones a pensar en comprar acciones de índices a 31 euros, fijaros cuántas no puedo comprar yo del Banco Popular por 31 euros, cuántas acciones no tendría, ¿no? Por tanto, es lógico que la gente, pero yo no lo recomiendo. Bueno, a no ser que tengáis un estómago de acero. Si tenéis un estómago de acero, tenéis nervios de acero, sois frío, bueno, pues bueno, ya cada uno. Bien, pero si no, si sois personas normales, sois personas conservadoras, alejaros siempre de los chicharros, apostar. Hay muy buenos valores en el mercado continuo, buenísimos valores, estupendo, mejores que el IBEX 35, estupendo, pero hay que saber escoger, ¿no? Y yo estos son valores que siempre os digo. Si la tendencia es bajista, ¿qué hacemos nosotros? Posicionándonos largos, intentando buscar un suelo. Dejémonos buscar un suelo, que lo busquen otros. Y cuando hayan hecho un suelo, nosotros nos ponemos largos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo lo entiendo y ya lo digo. Tantas cosas he visto por mi propia experiencia que nada me suena a nuevo, ¿no? Hoy día, ¿no? Así que bueno, esto es simplemente porque viéramos un poquito cómo está la situación en el Banco Popular, ya que ha sido toda la semana prácticamente ha sido noticia. Así que bueno, ya me voy a despedir de vosotros, y como siempre os digo al final de los vídeos, si os ha parecido interesante, pues os agradecería que le pulsarais al dedito arriba, y
es decir, al me gusta, y si podéis compartir este vídeo pues en vuestras redes sociales, las páginas que visitéis, pues evidentemente mi gratitud sería el doble, ¿no? Así que esto ha sido todo y nos vemos pues en el siguiente vídeo, que va a ser mañana sábado 11 de febrero, en el que ya pues hablaré un poco sobre los índices bursátiles, que desde luego pues evidentemente los índices norteamericanos están deslocados, ¿no? Es increíble. Así que bueno, esto ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta pronto.